La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Soy un ciudadano de esa ciudad eterna. El pecado de Acán. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos mis amigos y a todos mis hermanos. Muchas gracias, porque muchos seguramente están madrugando, otros están llegando de su trabajo, otros están disponiendo para ir a trabajar. Pues Dios les bendiga a todos, dependiendo en qué parte, a qué horas del mundo en el mundo nos está escuchando. Que Dios les bendiga. Si usted está trabajando, pues échele muchas ganas, nada de desaliento, nada, todo lo contrario. Si usted anda caminando, pues sigue trotando, pero escuche la palabra de Dios. Y si usted está en casa, por favor, yo le invito a que busque en la palabra de Dios, en el libro de Josué capítulo 7, ahí donde vamos a tener la lectura, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Y a todos los que nos están sintonizando ahorita, por favor les suplico que oren por este servidor. En Josué capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El tema: el pecado de Acán. Oremos. Señor, te doy gracias por darme esta oportunidad de compartir tu palabra. Espero que sea de bendición para los amigos, los hermanos y las hermanas quienes nos están escuchando en esta hora. Si alguien de los que nos está sintonizando tiene algún problema físico, económico, familiar, en algún negocio, te pido, Padre, que en esta hora los visites. Dales paz, dales calma. Necesitan tranquilidad, Señor. Te pido que los bendigas. En esta hora yo te pido por la hermana Magda que la bendigas. Juntamente con su esposo están en el estado de Hidalgo visitando a su suegro. El profesor Domingo está delicado de salud. Te pido que lo visites en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pecado de Acán. Amados, hemos aprendido que Dios siempre nos está advirtiendo. El pueblo de Dios es advertido por parte de Dios siempre cuando hay algún problema, cuando hay algún detalle. Siempre Dios nos advierte a través de la palabra de Dios. De manera que todos nosotros, antes de tener algún problema en la vida cristiana, antes de todo esto, ya hubo o ya hay una advertencia por parte de Dios. Pero los que conocemos a Cristo, los cristianos actuales, siempre nuestro maestro, nuestro pastor, nuestros líderes, siempre se van a preocupar por nosotros y siempre nos advierten de las consecuencias que puede venir si nosotros estamos viviendo mal ante la presencia de Dios y ante la presencia de los testigos, de los hermanos. Entonces
No hay duda, no hay pretextos de que alguien pueda decir, es que yo lo sabía. Siempre la Biblia está a la orden del día, la palabra de Dios. En esta ocasión, en este tema, en este pasaje que nos está ocupando, amados hermanos, la Biblia nos enseña que había guerra, había problemas muy fuertes en aquel tiempo. Problemas que causaban bajas porque había dos grupos que estaban chocando. Y cada vez que los militares que salían a la guerra, el líder, el caudillo, el responsable, siempre les advertía que tuviesen cuidado y algunas cosas les eran prohibidos. Entonces, todos ellos sabían qué tenían que hacer y qué es lo que no deberían de hacer. En esta ocasión, la palabra del Señor nos enseña que Josué estaba en la guerra. Su ejército estaba en la guerra, estaba en la batalla, enfrentándose a los enemigos. Y Josué fue tan claro, tan transparente, diáfana. Les dijo, por favor, a todos ustedes me dirijo. En el camino que ustedes vayan, en donde los enemigos dejen cosas que eran de ellos, propiedad de ellos, no lo codicien, no lo tomen, porque eso es anatema, eso es maldición. Y quiero que ustedes acaten mis órdenes, porque no lo deben de hacer, dice la palabra del Señor. En este libro, en Josué capítulo 6, versículo 18, la palabra de Dios dice así: pero vosotros guardaos del anatema, no, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Enseñanza número 1, la prohibición del anatema. Fue tan claro, tan determinante, este varón le dice al ejército: no toméis, no toquéis, porque en la guerra los enemigos, cuando se sentían ya dominados, se sentían ya vencidos, corrían y obviamente no podían llevar todas sus pertenencias, los iban dejando por el camino, por los caminos, en los montes, en donde quiera, iban dejando sus pertenencias. Y esto fue lo que Josué les dice a su ejército, a su gente: no tomen. Sí, por más que sea integrante, que les intrigue, no quiero que lo tomen, porque ahora les estoy prohibiendo, porque es maldición, porque es algo que va a impedir nuestra batalla. Y la Biblia nos enseña que este hombre llamado Acán cometió un error enorme, un pecado, una desobediencia. Cometió un error tan fuerte que no debería haberlo hecho. Desobedeció. La Biblia nos enseña, allá en el libro de Deuteronomio capítulo, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y el 26, cuando
se venciera a los cananeos. La Biblia dice los israelitas deberían quemar todo lo que ellos encontraran, las esculturas, todo aquello deberían de quemarlo, no deberían de tomarlo. Estaba prohibido, estaba dicho antes, estaba predicho que no deberían de tomar. Porque cuando lo hicieran, ellos iban a sufrir las consecuencias. Dice la Biblia, en este pasaje que estamos considerando, en Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Benjamín, tomó del anatema. ¿Que acaso no estaba enterado de que no lo debería hacer? ¿Que acaso no se le informó? Por supuesto que sí. Sabía que no debería de hacerlo. Pero la tentación fue tan fuerte. Sí, el deseo tan profundo. En ese momento se olvidó de las instrucciones. Qué terrible, qué feo, qué horrendo es. Después, cuando el hombre a la mujer se le advierte que cosas que no debe hacer, no debe de tomar, no debe de practicar, después de haberles anticipado y lo hacen, vienen los problemas muy serios, los problemas muy fuertes que destruyen. En el caso de este hombre, Acán se le dijo que no debería tomar. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero, hizo lo que se le había prohibido. No le importó. No le importó las consecuencias que vendrían más tarde. Pensó en sí mismo. Solamente pensó en sí mismo porque tomó lo que se había prohibido. Qué triste para las personas que no obedecen. Entonces estamos considerando como número 1 la prohibición del anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es comunión. Anatema es exclusión. Anatema es maldición. ¿Qué es lo que pasó con este hombre que había cometido este error tan grande, este error garrafal? Fue excluido. Fue una maldición. En el libro de Primera de Corintios, si usted tiene Biblia, quiero que busquen Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 22, la palabra de Dios nos dice de esta manera: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no obedece las órdenes de Dios, el que no se sujeta bajo la ordenanza o las ordenanzas de Dios, es anatema. Esto es lo que pasó en la vida de este hombre llamado Acán. Número 1, la prohibición del anatema. Número 2, la prevaricación de Acán. En el versículo 11 de Jueces, dice la Biblia así. Jueces 7:11, dice la palabra del Señor de esta manera: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre
sus enseres. Sí, la prevención le entró por un oído a este hombre llamado Acán y se le escapó por el otro. ¿Qué es lo que pasó? Hubo prevaricación. Y cuando hablamos de prevaricación, es andar mal, es pecado, es fallar, es delinquir. Esto tiene que entender, tenemos que entender, quebrantar una ley, quebrantar una ley. Qué feo, qué triste para este hombre lo que él cometió. Pensó en sí mismo nada más, pensó en su bienestar, pensó seguramente en su progreso propio. Nunca pensó el alcance que iba a ser este error que él había cometido, el alcance que iba a dañar al pueblo que estaba en la batalla. No pensó en su familia, solamente se concretó en él mismo, en el yo. Pero ahora nosotros encontramos, según la palabra de Dios, que él había cometido una prevaricación. En este mismo capítulo, Josué capítulo 7, pero ahora en el versículo 21, la palabra del Señor dice así, hablando a Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hoy él reconoce, descubre, confiesa en dónde tiene el dinero. Dice que codició. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que este hombre quebrantó una ley, quebrantó lo que él había escuchado, las instrucciones que Josué le había dado a su gente, a su ejército, a los soldados. Él no le importó más. Cuando ve lo que se había dejado ahí, se le hizo fácil tomarlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba quebrantando una ley. En el libro de Génesis, amados hermanos, en el libro de Génesis capítulo 40, si usted tiene Biblia, quiero que busque Génesis capítulo 40 y nos daremos cuenta otra porción de la palabra de Dios que nos enseña. Dice Génesis capítulo 40, versículo 1, dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Estamos pensando, amados hermanos, sobre la prevaricación de Acán. Y dijimos que prevaricar es delinquir. En este pasaje que acabamos de leer en Génesis capítulo 40, versículo 1, habla precisamente de esto. Estos varones, estos hombres delinquieron. Y esto precisamente lo que estaba haciendo, lo que hizo Acán. Qué triste ver de estos hombres de Génesis capítulo 40, versículo 1. El copero, el que llevaba la copa, el panadero, más bien cocinero. Este es el hombre que llevaba la comida. Estos hombres eran especiales. Ellos probaban la comida y el vino antes de que el rey lo ingiriera. Su trabajo
Para esto se había contratado, para esto estaban estas personas. Pero dice la palabra que llegó el momento cuando ellos delinquieron. ¿Sí? Probablemente estos hombres, amados amigos y hermanos, habían sido acusados de atentar contra la vida del rey. ¿Sí? Pero ellos delinquieron. En el caso que nos ocupa de Acán, él cometió una prevaricación, un pecado, sin saber que él estaba haciendo daño a su gente, sin saber de que él estaba haciendo daño a su propia familia. Triste, pero esto es realidad, amados hermanos. Cuando el hombre no se sujeta bajo las órdenes de Dios, cree que está viviendo correctamente, cree que lo que está haciendo es lo mejor. Sin embargo, sin saber, puede estar cometiendo un error garrafal, algún pecado, está delinquiendo y está dañando no solamente a su propia persona, está dañando su familia y aún otras personas más cercanas a él. Es un problema. La palabra nos enseña que este hombre, Acán, prevaricó. ¿Qué problemas? Qué difícil para la gente, en este caso Acán. Todo se fue por una ambición, por una codicia. En este hombre llamado Acán, había avaricia. Sí, claro, se nota. Había una ambición enorme, tremenda. Era un hombre codicioso. Pero ahora nosotros estamos considerando lo que había en él. Había en este hombre un pecado. Estaba delinquiendo. Y esto no debería suceder, porque él estaba en un ejército, estaba él haciendo un trabajo, estaba batallando, estaba peleando para defender, sin saber. Él había cometido un pecado y vino el problema en contra del pueblo de Israel. Amados, si lo aplicamos en nuestras vidas ahora mismo, también cometemos errores. Sí, quebrantamos alguna ley. En este caso, quebrantamos la ley de Dios. La Biblia nos dice: ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Y muchas veces entre el cristianismo existe el rencor, el desprecio, el odio. Muchas veces entre nosotros hacemos estas cosas y creemos que estamos haciendo lo correcto cuando nosotros estamos prevaricando, cuando nosotros andamos mal, cuando nosotros estamos delinquiendo. Y no debe suceder esto, no debe pasar, sino todo lo contrario. Debe existir la unidad, la hermandad, para que nosotros seamos luz con el mundo que vive, con la gente que vive en la oscuridad. Dios nos dice, Dios nos enseña: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted, si conoce a Cristo, tiene los mandamientos y necesita sujetarse. Necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios. No nos olvidemos. Como humanos cometemos errores. Tal vez en estos momentos alguien que me está sintonizando tendrá algún detalle como esto. Sí, el diablo trabaja. El diablo trabaja todos los días. Y hay momentos que hay descontento. Sí, hay momentos que no hay unidad. En las iglesias hay problemas.
hay desprecios, hay críticas. Y nosotros estamos cometiendo, estamos fallando, estamos quebrantando la ley de Dios. Y este es un pecado, y sin darnos cuenta el diablo trabaja para destruirnos, para hacer la división. Cuando nosotros pensamos que estamos actuando correctamente sin saber que estamos en un error. Acán estaba en el ejército, estaba en el campo. Se había contado uno entre esa gente que estaba ahí peleando, trabajando también. Pero dice la Biblia que él codició. Sí. Entonces, en segundo lugar, la prevaricación de Acán. Número 3. La preocupación por los asesinatos. Miren lo que dice Josué capítulo 7, versículo 5. Dice la palabra del Señor que ahora se sentía las consecuencias de aquel pecado que había cometido Acán, de aquella desobediencia, de aquello que ignoró Acán. Ahora están las consecuencias, están los problemas. Dice la Biblia en Josué 7:5, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Miren lo que dice la Biblia. Estaban ellos en combate. Siempre Israel había tenido triunfos sobresalientes. Siempre había victorias. Pero hoy se truncó. Hoy se detiene. No hay éxito. La batalla ahora es infructuosa. No se avanzó, no se está avanzando. Ahora lo contrario. Estaban perdiendo gente, estaban perdiendo los soldados. El combate se estaba retrocediendo. Ahora, la preocupación por los asesinatos. Oh, hermanos, solamente quiero que usted piense o se ponga en el lugar de Josué. Josué era el líder, el que llevaba la dirección, la batuta, la brújula. Él estaba ahí enfrente para estar ordenando. Pero repentinamente se da cuenta, repentinamente le notifican, hay problemas, hay bajas en el ejército. La derrota de Israel en esta ocasión es similar a una derrota contra los amalecitas, según Números capítulo 14, versículo 39 al 45. Aquí ahora había una preocupación, había preocupación en el caso de Josué. No sabía por qué estaba sucediendo esto. Sabía que su gente estaba bien armada, hombres de experiencia, hombres que se habían forjado en la guerra, entonces sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero algo estaba impidiendo, algo que no estaba bien. Esto es lo que provocó, dice la Biblia, que hubo 36 hombres que murieron. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la noche, él y los ancianos de Israel, y escucharon y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Nos damos cuenta la preocupación de este hombre, Josué. Sí, hermanos, tal vez, o más bien dicho, hasta estas alturas, no sabía la razón. No sabía que había
Ahora, iniquidad. Había un pecado que se había cometido, todavía no se descubría. En la vida de Josué ahora hay inquietud, hay intranquilidad, hay alarma, hay turbación en la vida de Josué. Solamente porque un hombre no acató sus órdenes. Había invadido el ejército, habían invadido la propia vida de Acán, de Josué. Bien dice la Biblia, amados amigos, un poco de levadura leuda toda la masa. Solamente un hombre, solamente una persona deseó algo que se había prohibido, lo tomó, se le hizo fácil y ahora estaba afectando. La preocupación. Pero lo más difícil para Josué es que habían muerto los soldados. Había pérdida de vidas. Ahora nosotros estamos mirando la consecuencia de una desobediencia que no se quiso acatar. Todo parecía fácil, pero ahora están las facturas tan caras, tan difíciles, hermanos. Oh, queridos, esto podemos aplicarlo en nuestras vidas. Cuando el cristiano se le advierte, se le enseña. Cuando el cristiano anda mal y se le advierte que tiene que renunciar de ese problema donde se encuentra y no hace caso. Cuidado, hay problemas, hay consecuencias difíciles. Sí, hermanos. Cuidado cuando nosotros no hacemos caso. Cuando Dios nos advierte. Cuando Dios nos habla. Cuidado. Pero muchas veces nosotros, por un oído nos entra la palabra, la exhortación, ¿sí? Y por el otro lado se nos escapa. No hacemos caso. Cuidado. Cuidado porque esto es terrible. Esto es terrible. Porque siempre habrá consecuencias cuando no se acata. Dios siempre nos advierte a tiempo, siempre. Nadie puede decir, es que yo no sabía. No, siempre sabemos. Es como cuando usted va conduciendo en una carretera. ¿Sí? Usted va conduciendo. Cada ciertos kilómetros, dependiendo los peligros que hay, usted verá, hay un anuncio. Curva peligrosa, no rebase, etcétera, etcétera. Usted sabe muy bien lo que estoy diciendo. Hay esas advertencias. Y cuando esas advertencias no se toman en cuenta, hay problemas, hay pérdida de vidas. ¿Sí? Pero muchas veces no queremos ser sumisos. Esto es lo más triste, esto es lo terrible que muchas veces sucede en nuestra vida. ¿Cómo anda usted, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Cómo anda? ¿Sí? La preocupación por los asesinatos. Josué estaba sumamente preocupado porque veía que estaban perdiendo la batalla. No solamente esto, estaba perdiendo elementos, soldados que estaban muriendo. Y él no sabía todavía cuál era exactamente el origen de todos estos problemas. Pero sí sabía que había algo que no cuadraba en este lugar, en este tiempo, en esta guerra. Qué triste, ¿no? Cómo perjudica, en este caso, cómo perjudicó
una desobediencia, un pecado. Número 4, enseñanza número 4. Esto creo que es muy importantísimo para nosotros. El perecimiento de Acán. El perecimiento de Acán. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y de aquí nadie se puede escapar. Todo lo que el hombre va a hacer, va a cosechar. Miren, a Acán se le advirtió que no debería tomar lo prohibido. Y él no le importó, lo tomó. Y la Biblia dice que lo llevó hasta su casa, lo escondió, hizo una excavación, lo enterró, estuvo bajo de la cama, etcétera, etcétera. Cuando viene el problema en el ejército, cuando viene a la mortandad, aquellos que murieron, Josué se preocupó. Josué estaba un hombre tan preocupado, no sabía ahora exactamente qué estaba pasando, pero enseguida se enteró. Cuando llama toda la gente, todas las familias, las tribus, y se dio cuenta que el problema era Acán el que había cometido un error terrible dentro del ejército, y que ahora estaban ellos perdiendo las batallas o la batalla. Y la palabra del Señor nos dice, en Josué capítulo 7, versículo 24, la palabra de Dios dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los mataron después de apedrearlos. ¿Quién era el culpable? ¿Quién tomó el anatema? Acán. Por haber hecho esto, le afectó el ejército que estaba en la batalla. Le afectó el líder, Josué. Pero también le afectó su familia. Su familia. ¿Qué tenía que ver con la familia? Nada. Sí, ellos estaban en casa. El que andaba en la guerra era este hombre, Acán. Y allí tomó algo. Sin saber, sin medir las consecuencias, dice la Biblia, que cuando se descubrió que era Acán el culpable, van por lo que había tomado, todo lo que había tomado, los llevan a cierto lugar, los exhiben. Pero no solamente Acán, sino su familia. Estando ahí, dice que los empezaron a apedrear. Y ellos fueron muertos por un error que cometió este hombre. Oh, amados hermanos, esto es terrible. Sí, por no obedecer, por no tomar en cuenta lo que se le había dicho en un principio. Acán no sabía las consecuencias que iban a venir en el futuro. No sabía. Él pensó ser un hombre poderoso, un hombre pudiente, un hombre que iba a tener mucho dinero. Cuando vio el oro, cuando vio todo lo que había tomado y lo llevó a esconder. Pero esto
no le sirvió para nada porque no lo disfrutó. Todo lo contrario, perdió su vida, perdió su familia. Qué feo, qué terrible. El pecado es eso precisamente lo que hace. Sí, el pecado conduce a estas cosas, a estas destrucciones que después son lamentables. Hay un caso que se encuentra allá en el libro de Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 y el versículo 5, la Biblia nos enseña lo siguiente, y se trata acerca de la muerte de Ananías. Hechos 5, versículo 5, dice la palabra de Dios así: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué expiró? Porque dice la palabra del Señor que este hombre sustrajo de un dinero que no lo debería haber hecho. Lo sustrajo. Sí entregó una parte del dinero que había adquirido. Eso es cierto, lo entregó, pero no todo. Porque aquí también aprendemos, como en el caso de Acab. Él tuvo una ambición, tuvo una codicia pecaminosa. Y miren, no solamente murió Ananías. En Hechos capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios. Versículo 9 y 10 dice así: y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Se refiere a la muerte de Safira. Safira sabía que habían hecho algo que era incorrecto ante Dios. Ellos quisieron engañar. Ellos mintieron. Creo que han de haber dicho, bueno, pues vamos a sustraer algo de este dinero. No lo veremos todo, pero al presentar diremos, eso es todo lo que recibimos, todo lo que nos dieron. Pero ¿qué pasó? Los dos murieron porque fueron cómplices. Sí, fueron cómplices. La familia de Acán fueron cómplices también. Se dieron cuenta que lo que había hecho Acán y su familia lo miraron y seguramente actuaron. Pero ¿qué es lo que pasó? Murieron. Hermanos, cuidado. A lo mejor lo que está haciendo ahorita mismo es algo que Dios lo impide. Pero a usted se le hace fácil, dice, no, ese problema es mío. Cuidado. Puede invadir la familia. Puede invadir su negocio. Puede invadir cualquier cosa. No debe haber cómplices. Entonces, en esta ocasión, amados, estoy compartiendo el tema, el pecado de Acán. Número 1, la prohibición del anatema. Número 2, la prevaricación de Acán. Número 3, la preocupación por los asesinatos. Y número 4, el padecimiento de Acán. ¿Sí? Él murió. Cuidado. ¿Usted anda mal? Cuidado. Dios le ama. Si usted sabe que ha cometido algún error, pídele perdón a Dios si Él está dispuesto para escucharlo y para perdonarlo. En esta ocasión estamos aprendiendo la vida de Acán.
El pecado es atractivo, pero hay consecuencias irreversibles. Amados, Dios les bendiga grandemente cada uno de ustedes y muchas gracias por sintonizarnos. Quiero que analice la vida de acá. Quiero que piense en este estudio y espero que les sirva en su vida. Vamos a orar para concluir. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra y espero que haya sido de bendición para las gentes que nos están sintonizando o escucharán enseguida. Gracias por este tiempo, bendice este programa tan importante. Bendice, hermano, también. En tus manos dejo todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido, yo y su